nos va a acompañar Paola Andrea Parada, quien es editora de producción de la editorial Neogranadina y es una experta en el manejo de la edición de textos. Paola Andrea también es parte del equipo de la editorial y siempre nos va a acompañar. Lo pueden encontrar en el correo edición@unimilitar.edu.co. Como les decía, la idea de esta capacitación es que volvamos sobre las normas APA y especialmente sobre su actualización de la 7ª edición. Bueno, entonces el objetivo y el alcance de esta presentación. Entonces, primero, pues reconocer visualmente que es un artículo en APA, que es diferente del de IEEE y el de Vancouver. Aprender a citar algunas fuentes, no les digo que todas las fuentes, porque pues eso es, digamos que excede el alcance de una presentación o una capacitación corta. La idea es aprender a construir la lista de referencias, que básicamente pues depende de eso, y reconocer las principales actualizaciones del sistema. También les traigo una partecita sobre algunos casos especiales que uno se puede encontrar en APA y que a veces no sabe muy bien cómo solucionar. Como les digo, mi objetivo es que ustedes, digamos, con la información que yo les doy acá, adquieran un criterio para saber cómo harían ustedes la citación en caso de que no, la referencia en caso de que no tengan pues a la mano exactamente por manual cómo debería ser. Me gustaría que me dijeran qué es para ustedes una cita directa, qué es una cita indirecta y de este material que tengo acá, cuál no necesita ser citado. Entonces, escucho si alguien quiere participar. Bueno. ¿Puede levantar la mano? Ah, bueno, listo, dale. Para mí una cita directa sería aquella que se toma del texto de una manera muy literal, o sea, exactamente se pasa del texto pues, al escrito de nosotros. Una cita indirecta sería parafrasear lo que dice el autor, tomar las ideas como principales y colocarlas en nuestro texto. Y en cuanto a citar, sé que se debe citar ideas, procesos, bases de datos, imágenes, tablas modificadas. En lo personal, sé que de pronto sí se puede citar los videos de YouTube y los tweets, pero, o sea, no sé cómo hacerlo. Pero de resto sí sé que se debe citar. Entonces, Angélica, todo lo que tengo en la lista debe ser citado, ¿sí? Sí, pero realmente no sé cómo estos dos últimos se hace. No te preocupes, es la idea de la capacitación. Entonces, listo, yo hago una pregunta. Si yo entrevisto a alguien en otro idioma, digamos en inglés, esa persona me responde algo en inglés, ¿cierto? Y yo traduzco esa respuesta y la introduzco en mi texto y la cito, ¿cierto? Traducida. O hago lo mismo con un libro que esté en otro idioma, ¿cierto? Está en inglés, extraigo una cita directa y la traduzco en mi texto. ¿Eso sería una cita directa o una cita indirecta? Indirecta. ¿Por qué, María Alejandra? Ajá, y Gilbert, ¿por qué? Porque no estás tomando literal lo que él está diciendo, a no ser que cites en inglés, ahí sí sería una cita directa, pero tú estás como pues interpretando lo que el otro está diciendo, traduciendo lo que el otro está diciendo y diciéndolo en tus palabras. Muy bien, sí. Entonces, les hago esa anotación, es un poco al pie, pero es para que tengamos claro que incluso en esos casos, entonces no estamos hablando de una cita directa. Una cita directa es, como dijo nuestra primera compañera, algo que explícitamente fue dicho por el autor que estoy trayendo a mi texto, ¿listo? Entonces, bueno, siguiente. Una pregunta. Sí. Gracias, qué pena interrumpir. Cuando se quiere citar textualmente en un apartado, un párrafo, unos renglones de un documento que esté en inglés, yo puedo ponerlo directamente en el texto en inglés como cita directa y hacer una nota al pie o la traducción a nota al pie. ¿Cómo sería el protocolo? Javier, la idea en esos casos va a depender mucho de la publicación a la que presentes tu escrito, pero por ejemplo, como lo trabajamos en nuestras publicaciones, la idea es que tú lo traduzcas, hagas una traducción propia de aquello que quieres citar, se cita como cita indirecta y en una nota al pie debe ir el original, ¿vale? Para que el lector
tenga la opción de ver tú qué es lo que estás interpretando, desde dónde lo estás interpretando, ¿sí? Entonces es como lo correcto, pero pues eso va a depender de las publicaciones. Hay algunas publicaciones que permiten que se incluya la cita directa en el otro idioma, ¿sí? Pero digamos que pues nosotros por lo menos preferimos guardar pues la unidad por lo menos en el idioma. Ok, ¿Listo? perfecto, Entonces, gracias, gracias. Y por ejemplo, si es el caso, si es una tesis, no digamos un artículo de investigación, un artículo científico o de reflexión, sino si es una tesis, ¿qué es recomendable? Citar directo en inglés y o hacer la cita indirecta en español y hacer la conversión en inglés a pie de página. Bueno, ahí tú tienes que entrar a evaluar, ¿no? Porque entonces hay veces que esas citas directas pueden ser muy, muy extensas y por ponerlas en un pie de página, el pie de página se puede volver un poco pesado, pero sin embargo, pues es preferible esa opción, ¿sí? O sea, plantear la traducción propia y poner el original en el pie, pero es una decisión que o sea, ninguna es incorrecta, ninguna es... Una es más preferible, que es la que te digo, la del pie, pero la otra también es posible y no hay ningún lugar en el que se prohíba pues, explícitamente, que es traer la cita directa del otro idioma, sin traducción. Solo que en esos casos, ¿qué sucede? Pues que no estás, por lo menos, o sea, pues dándole la posibilidad a tu lector de que si el lector no tiene, digamos, conocimiento del idioma que está citando, se va a perder ahí. Entonces, si yo traigo una cita, no sé, en alemán, que es un idioma mucho menos común, digamos, que sepa la gente acá, pues va a ser difícil para el lector tenerla en cuenta. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces, continuemos con la otra. Bueno, ¿qué es el sistema de citación app? Como los otros dos sistemas, ¿cierto? Como los sistemas que existen, la idea es hacer una reunión, un compendio de varias reglas, de varios criterios para citar el material de una disciplina específica. Entonces, esto empezó pues, con la disciplina de la psicología y unificar criterios de esas publicaciones de la Asociación Americana de Psicología. Sin embargo, se fue trasladando a varias disciplinas y actualmente el sistema APA, por su flexibilidad, digamos, para citar distintos formatos, permite, y pues por sus actualizaciones constantes, permite que la gente de diversas disciplinas lo use. Entonces, la gente en ingeniería lo usa, en ciencias básicas lo usa, etcétera. Claro, IEEE y Vancouver pueden ser más, digamos, preferibles en esas disciplinas, pues según lo mismo, el lugar de publicación, pero APA puede servir perfectamente. Entonces, APA es al que estamos también más acostumbrados, como ustedes sabrán. ¿Cuál es el objetivo? Pues estandarizar la literatura y, acá, discúlpenme, eso se me fue un error, como en las ingenierías y las ciencias básicas, no, como muchas disciplinas. Y evitar el plagio. ¿Por qué evitar el plagio? Pues porque citar es necesario. Yo tengo que dar cuenta, dar crédito de aquellas ideas, procesos, imágenes, etcétera, que tomo para elaborar mis productos de investigación. O incluso mis tareas, mis ensayos, lo que sea, tengo que dar crédito pues a la persona que lo dijo, lo creó por primera vez. ¿Cuáles de nuestras revistas utilizan el sistema APA 7? APA 7 estamos haciendo el tránsito porque eso es paulatino. Estas que tenemos acá y que Carlos ya nos dijo, Academia y Virtualidad, Prolegómenos, Revista Facultad de Ciencias Económicas y Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Ustedes pueden consultarlas en el enlace de la editorial, que creo que ya se los pasaron. Bueno, continúa. Listo. ¿Cómo se ve un artículo científico que emplee el sistema APA? Esto es un ejemplo de uno de nuestros artículos en la editorial. Entonces, bueno, esto es importante. APA nos da una guía incluso para arreglar el manuscrito en Word, ¿sí? Con unos márgenes específicos, con un interlineado específico, con unos encabezados, unos niveles de titulación específicos, pero eso pues varía según el profesor que lo esté exigiendo, según la universidad, según la editorial. Entonces hay que tener mucho en cuenta
a dónde estoy aplicando yo con mi artículo, ¿cierto? Si estoy apuntando a la revista de estudiantes de mi facultad o si estoy apuntando a una revista de la universidad o de cuál universidad. Las universidades tenemos, las editoriales universitarias tenemos unos criterios, ¿sí? Pues, para elaborar los documentos y pues, en fin. Siguiente, para que veamos un poquito más. Si quieres puedes ampliarlo un poquitín. Bueno, ahí alcanzamos a ver. Entonces, ¿cómo se ve APA? Ustedes acá ven que yo tengo citado, por ejemplo, en el segundo párrafo, hay un González, 2014. Entonces, pues este es un común, entonces yo cito el autor, cito su fecha de publicación. Acá en el tercer párrafo otra vez, Martín Baró, 1988. Siguiente. Acá tengo una cita directa, indentada, como la manejamos en nuestra... indentada es obligatoria en APA, pero con un punto más abajo en la fuente, por ejemplo, como la manejamos en nuestras publicaciones. Está la cita directa, acá está arribita la autora, abajo está la publicación, el número. Tranquilos que yo voy a ir más detenidamente por cada una de estas cosas, pero es como para que reconozcamos visualmente cómo se ve. El autor, acá también hay uno, 2013, bueno. Siguiente. ¿Cómo se ve la lista de referencias? Esto es un extracto de otra parte porque en principio son alfabetizadas, ¿no? Entonces esto es diferente de los otros sistemas de citación que ya vimos, porque acá no es en orden de aparición dentro del texto, sino cuando ya tengo todas mis referencias, las ordeno alfabéticamente. Entonces acá están ordenadas alfabéticamente. No está desde el principio porque en la primera columna las referencias incluía también un poquito de texto, entonces quería que vieran específicamente así. Tiene su sangría en la primera línea, en fin. Baja, siguiente, perdón. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cómo uso el sistema APA 7 en mi publicación? Entonces, dentro del texto, primero, y luego vamos a las referencias. Entonces, hay tres maneras en las que va a aparecer una cita dentro del texto. Cuando una cita es menor a 40 palabras, se pone entre comillas, enseguida la referencia, es decir, el apellido del autor, entre paréntesis redondos a nivel del texto y el apellido del autor más el año de publicación, ¿no? Cuando una cita es mayor a 40 palabras, entonces debo separarla en bloque, ¿sí? Como la que vimos ahorita, sin comillas, porque la separación en bloque ya cumple ese propósito de mostrar que esto es diferente del artículo propio. Y con la referencia lo mismo, apellido y año de publicación, entre paréntesis. Puede modificarse si yo quiero nombrar primero o hacer énfasis pues en el autor y decirlo antes de la cita, en fin, a nivel del texto. Bueno, y una cita indirecta, se omiten las comillas y se incluye la referencia al autor entre paréntesis directo. Entonces, listo. Siguiente. Bueno, no, momento. Sube un momentico. Entonces, ¿qué es importante en las citas directas? Y esto parece obvio, pero a veces cuando uno está viendo los textos se da cuenta que de pronto no es obvio. Cuando yo incluyo una cita directa, la idea es que mi redacción concuerde con esa cita directa, ¿sí? Entonces, pues tratar de modificar el texto que antecede y el de después para que no haya como una redacción saltada en ese sentido. Entonces es importante hacerlo y tenerlo en cuenta para que no, pues para que el texto fluya en su lectura, ¿cierto? Lo mismo cuando están separadas en bloque, tengo que adecuar. Y lo mismo con los signos de puntuación. Entonces, pues depende si hay mayúscula o no en el bloque que yo separo, va a depender del último signo de puntuación del párrafo que antecede esa cita. Siguiente. Ahora, una vez, digamos, tengo claro eso, entonces acá, bueno, hay un ejemplo. Entonces, una cita directa menor a 40 palabras en la que hago énfasis en la idea. Entonces, como hago énfasis en la idea, digamos que no estoy nombrando explícitamente al autor, como Correa dijo, no.
estoy de una vez en la idea. Entonces, acá digamos que venimos de otra parte, esto es pues un ejemplo, entonces pongo los puntos suspensivos, entonces de manera que, comillas, debió existir y o existe una virtual relación sociocultural entre los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta y los de la Sierra Nevada del Cocuy. Cierro comillas y viene mi referencia dentro del texto. Apellido, coma, espacio, año de publicación, coma, página y el número de la página. ¿Listo? Yo acá quiero preguntarles, ¿qué pasa cuando la referencia no tiene un año de publicación? O cuando no tiene un número de página, ¿ustedes qué hacen? Isabela, un momentico, qué pena, es que Isabela levantó la mano, entonces primero Isabela y luego Gilbert, si quieres. Gracias. Cuando hay sin fecha, tengo entendido que se coloca S.F, es decir, sin fecha, y digamos que no hay problema. Si no hay página, ahí sí yo suelo omitir ese paso. Creo que es más importante el tema de la fecha que la página. Bueno, bien por sin fecha, ok. Entonces, si no tengo la fecha, el año de publicación, puedo poner SF. Y Gilbert iba también a decir, y Francisco acá también estoy leyéndoles. Cuando no me aparece la página y le estoy haciendo citación de ese estilo, el sistema, yo utilizo una aplicación, Mendeley, me pone ND, pero no sé no sé la razón, la verdad, creería que es por lo del tema de la sin página, pero el sin fecha sí estoy de acuerdo con lo que dijo nuestra compañera anteriormente. Pues el Mendeley te pone no date, de sin fecha, ¿sí? Pero entonces, la idea sería que sin fecha tiene que aparecer SF y en mayúsculas. Y la página, si no dice la página exacta, esto es como un cuando yo estoy citando una página de internet, ¿no? Pues que no tengo numeración de páginas, pero sí tengo los párrafos. Entonces, debo poner explícitamente el número de párrafo. La gente suele pensar, digamos, un poco en la línea que decía Isabela, como, bueno, pues si no está la página, no es tan grave. La página es muy importante. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo nunca traer una cita directa de un libro, no sé, un clásico, ¿cierto? Y no decir exactamente dónde está ubicado eso que yo estoy citando, no sé. Si pues digamos en los clásicos se reemplaza el número de página por las numeraciones laterales, pero en esos casos es súper importante que aparezca eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues una vez más, porque yo estoy tomando prestadas unas palabras que están en un contexto, inmersas en un contexto, y las estoy interpretando en mi texto. Entonces es importante que el lector juicioso, pues, porque también puede haber pues, gente que no está tan pendiente de esas cosas, el lector juicioso, si quiere, pueda tener las herramientas para ir a investigar dónde está eso. Entonces es importante. Mayúscula. Listo. Siguiente. Bueno, acá es importante, por eso les tengo subrayado, que contar el número de palabras, ¿no? Entonces es solamente si es 40 o menos, pues. Y es importante también, pues, la puntuación, como ven ahí, que no esté, hay personas que, digamos, automáticamente lo hacen, como es una cita directa, entonces debe iniciar con mayúscula. No, va a depender de la puntuación y de el texto que antecede. Siguiente. Listo. Cita directa mayor a 40 palabras, entonces ya 41 palabras. La separo en bloque, como les decía antes. Digamos, acá es un ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el autor subraya que en su escrito, y acá yo estoy haciendo un énfasis en el autor, no exactamente en la idea. Entonces, pongo mi cita directa, hará una comparación de los Kogi y de los Uwa basándose en sus descripciones etnográficas, tomando como referencia, bla, 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 bla. Si ustedes se fijan, acá les tengo subrayada la primera letra de la palabra, no va en mayúsculas, va en minúsculas porque depende de la puntuación anterior. Entonces yo antes no tengo un punto final, un punto seguido para que pues tenga que ir en mayúsculas. Y esto es importante y es una actualización también en APA 7. El punto
que antecede, o el punto de la cita en bloque va antes de la referencia. Entonces también está subrayado ahí en verde, antes de Correa, 1998, P.13, que es la página exacta digamos, de la cita que estoy trayendo. ¿Listo? Entonces esa es una cita directa mayor a 40 palabras. Siguiente. Y una cita indirecta, un parafraseo que yo hago de la idea de Correa, es entonces por ejemplo. Entonces esto no necesita que yo lo separe en bloque, no necesita comillas, porque no es explícito, no es específico de él, no son sus palabras. Al analizar la economía y la organización social de los cognios, se advierte que el pueblo habitado a lo largo de la sierra, cultivando y viviendo a través de los 3 pisos términos, Correa, 1998. Fin. No va con número de página. Digamos que esa es una diferencia grande. Hay que, a pesar de que de un poquito más de trabajo, hay que buscar los números de página de las citas directas que utilizo dentro de mi texto. También es importante preguntarse, y esto es pertinente, digamos, para todos los autores, es importante preguntarse, ¿realmente necesito citar esto directamente? Porque también ocurre que a veces cogemos las citas y es como que no tenemos palabras propias, sino que simplemente llenamos un texto de citas. Eso pues no tiene, digamos, sentido en el propósito comunicativo de mi texto. Estoy haciendo un revuelto de citas y ya. Isabela, dale. Gracias. Yo tengo entendido que, digamos que correctamente por página deben hacerse de 2 a 4 citas directas máximo y, digamos, de manera indirecta sí ya las que uno desee, pero no sé si estoy, o sea, no sé si estoy en lo correcto o, digamos, Vale. lo políticamente correcto. Isabela, no hay un criterio establecido, no establece eso, ninguna publicación, digamos, te va a decir por lo menos 5 citas directas. No, eso te lo da el texto y, digamos, tu relación con el texto, cómo lo vas creando. Si tú crees que es absolutamente necesario, o sea, no hay una manera en la que tú puedas decir X mejor de lo que lo dijo su autor, lo citas. Si tú crees que es necesario que se note realmente el contraste entre lo que tú estás pensando y lo que piensa un autor, lo citas, ¿sí? O sea, va a depender mucho de cómo vas construyendo tu texto. No hay una regla específica de hay que citar 7 veces y cada 3 párrafos o algo así, no. Eso va a ser de acuerdo a cómo tú lo vayas procesando y lo que, pues, necesites escribir, cómo lo necesites escribir. Por ejemplo, hay unas disciplinas en las que yo no voy a citar directamente a los 7 autores que han revisado el mismo tema que yo he revisado. Entonces, lo que yo hago es, pues, digamos, poner como X, Y, Z, D, F son los que estuvieron de acuerdo en que este problema es efectivamente un problema y lo trataron en tal publicación. No estoy necesariamente citándolos, pues directamente en una revisión de literatura sería tediosísimo tener citas directas de cada uno de los ítems que se citan, que se traen, pues a referencia. Alguien había levantado la mano, dale. Sí, señora. Hola, buenos días. Bueno, a mí me queda una duda respecto de la anterior diapositiva, de la cita directa de más de 40 palabras. No sé si pueden volver ahí, por favor, para exponerla bien. Lo que pasa es que, digamos que, bueno, la duda es si esto cambió con la actualización. Lo que pasa es que, digamos también, por ejemplo, teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir también, Correa 1998, o en palabras de Correa 1998, 2 puntos, se cita y en la última parte se pone la página. ¿Sigue siendo así o cambió con la actualización? Perfecto, Camilo, así se puede manejar, no hay ningún problema, hay muchas opciones, como les decía, esa es una opción. Entonces tú también puedes hacerlo como lo dijiste, no, eso no cambió, sigue siendo posible. Carlos Humberto. Muy buenos días. Qué pena, Hola. tengo una inquietud en referencia al manejo de las citas. Yo tenía entendido que cuando uno toma parte del texto del autor, tal cual como lo escribió el autor, sin parafrasear,
se escribe entre comillas lo expresado por el autor. ¿Ya esto cambia? No, eso no cambia. Como les dije antes, eso sigue siendo igual siempre y cuando la cita sea menor a 40 palabras. Si la cita es mayor a 40 palabras, no se pone exactamente, en, entre comillas, sino se separa en bloque como está en este ejemplo, ¿vale? Voy a continuar y ahorita sigo Ok, con tus gracias. preguntas. Listo, Carlos. Siguiente. Bueno, acá. Entonces, ya sabemos cómo se meten dentro del texto las citas, pero ahora, ¿qué corresponde a esas citas en la lista de referencias? ¿Cómo elaboro la lista de referencias? Entonces, hay unas cosas, una información que siempre voy a necesitar cuando voy a crear las referencias. Autor, fecha de publicación, título de la fuente, editorial. Es pertinente si tengo el link, porque pues puedo corroborar. Es pertinente si tengo el libro o el artículo impreso, pues lo mismo, ver, corroborar las páginas legales del libro, en fin. Esto es sumamente importante. Las listas de referencias no son iguales a la bibliografía. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo cuando estaba haciendo este artículo, fui a consultar a X, a Y, a Z, y yo también un día leí algo en yo no sé qué, y yo también leí, entonces todo lo que alguna vez me contribuyó para que yo esté escribiendo, por ejemplo, esta tesis, ¿no? Cuando uno está escribiendo una tesis que tiene, pues, un montón de referencias. Todo eso, pues, es la bibliografía de su trabajo, efectivamente, pero seguramente no todo lo que usted leyó y todos los lugares por los que pasó están citados directamente en su texto. Entonces, si no está citado directamente en el texto, no debe ir en la lista de referencias. Entonces, la lista de referencias solamente debe tener aquello que está citado explícitamente en el texto. No cita directa, sino también citas indirectas. ¿Listo? Entonces, citas directas y citas indirectas deben estar en la lista de referencias. Asimismo, dentro del texto, no debe aparecer algo que, o sea, lo que está en la lista de referencias debe estar citado en el texto y lo que está en el texto debe estar en la lista de referencias. Eso debe coincidir. No puede ser que hayan más en el texto que en la lista o al revés, haya más en la lista que en el texto, ¿vale? Entonces es importante también tener eso claro. ¿Qué cosa que uno está acostumbrado a ver en las referencias no está en esta lista de ítems que les pongo acá? ¿Qué información que uno pues tiene un poco interiorizada que va en una referencia no está en esta lista de 6 cositas? Ciudad. Muy bien. Ya La no va a ciudad, el ciudad. lugar. ¿Listo? Ya no va al lugar de publicación. Y esa es una de las actualizaciones de APA 7. ¿Listo? Entonces ya no es necesario poner el lugar de publicación, la ciudad, para que lo tengamos en cuenta. Yo al final les voy a hacer un quiz a ver si sí están pendientes de las actualizaciones. Siguiente. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo les voy a poner acá, si ustedes prefieren, entonces pues en sus computadores abran un documento de Word o un Google Docs y pues ustedes acá tienen la diapositiva con cómo debe ir la referencia en la lista de referencias. Juan David, en este caso, también me va a ayudar, qué pena, que te va a tocar las dos cosas, enviar el link, les vamos a enviar un link acá en la sala de Meet, y ese link los va a llevar a un libro. Entonces, la idea es que ustedes hagan por ustedes mismos la referencia, construyan la referencia con esa información que tienen del libro ahí. Y venimos acá y miramos a ver en la siguiente diapositiva si sí les quedó bien o no les quedó bien. Entonces, dale, Juan. Bueno, entonces esa yo la puedo también hacer, ¿verdad? Ya les paso el link. Juan David, ¿se los pasas tú o lo busco acá rápido? Voy a buscarlos yo rápido, un segundito.
es uno de los libros de nuestra editorial. Angélica, muy pila, exactamente, sí va a un punto después del año de publicación, ahí está faltando. Entonces, si quieren construir esa referencia y si alguien se anima a decir cómo le queda. Listo. Entonces acá, ¿qué fue? Ajá, falta Lee. Pero entonces el ampersand, que es el que señala Joana, lo vamos a usar solamente en publicaciones que estén en inglés. Y si estoy publicando en inglés, ¿vale? Si no, en nuestra editorial, por ejemplo, pues es como lo que hemos decidido, no va el ampersand. Y acá, si se dan cuenta, van las dos iniciales de los nombres. Acá iba a hacer una anotación y es, si ustedes se fijan, bueno, dos cosas. Primero, perdón, entonces sí, después del 2020 va un punto. Entre Bonilla y Gómez va una I, ¿sí? Porque pues son dos autores, entonces debe ir I. Y antes de la I no va coma. Eso es, digamos, la puntuación en inglés y a veces en muchos manuales no lo ponen, pero pues en español son dos elementos, va sin coma antes de la I. Y van las iniciales de los dos nombres, dos nombres de los autores. Hay muchos autores que solo tienen un nombre, entonces solo se pone la inicial de uno de los nombres. Otra cosa importante acá es los apellidos. Yo puedo tener en español y pues en muchos otros idiomas es muy frecuente que tengamos dos apellidos, dos nombres, ¿no? Entonces, a veces sucede que dentro del texto, digamos que este texto es Bonilla, se me olvida el nombre del otro autor, Bonilla, el segundo apellido de Cristian Bonilla, y tiene otro apellido. Entonces, hay veces que... Torres, ajá. Entonces, Cristian... yo levanté la mano y tenía una duda, no sé. Buenos días. Dale, hola Mariela. Una pregunta. ¿Es relevante ubicar el segundo apellido? No sé si usted iba a hablar de eso. Exactamente, gracias. iba a hablar de eso. Lo que iba a decir es, en nuestras listas puedo poner los dos apellidos, pero acá hay un asunto, y es cuando voy a citar dentro del texto, debería aparecer solamente un apellido. No es del todo incorrecto poner los dos apellidos en el texto, pero ¿qué es lo que pasa? Y acá es, digamos, importante que pues ustedes también, como autores, tomen una decisión al respecto. En nuestros apellidos, entonces, tenemos dos apellidos. Yo soy Paola Andrea Parada Portilla. Entonces, puedo ser Parada, P, A, pero si yo quiero que no haya lugar a ambigüedades cuando me busquen, cuando estén en las bases de datos, etcétera, bla, voy a poner Parada Portilla, porque ahí se entiende que esos son mis apellidos. Si no, puede suceder que de pronto alguien encuentre, no sé, mi nombre es Paola Andrea y lo interpreten como mi apellido y mi nombre, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, digamos, las reglas en el resto del mundo no contemplan los dos nombres, los dos apellidos, sino lo más común, un nombre y un apellido. Entonces, es importante siempre ser fieles a cómo está en la fuente y dentro del texto escoger, tomar una decisión. Voy a citar a todos los autores con dos apellidos, voy a citar a todos los autores con solo un apellido, voy a citar, si el autor está con dos apellidos con guión, es necesario citarlo como está en la fuente, pero no le puedo añadir guiones a lo que no tiene. Eso, pues, no sería correcto. Si en la fuente no está así, pues no se debe añadir. Cuando hay más de 3 autores, debemos incluirlos a todos. En la lista de referencias, sí. Ya ahorita, en la lista de referencias, esto es una actualización también con APA, hasta 20 autores debo nombrarlos a todos, pero en el texto solamente voy a nombrar 1 y 2. Si son 3 autores, ya puedo empezar a usar 1, el primero, y et al. Y otros, según sea la publicación que esté manejando, ¿vale? Entonces, no sé si quedó claro lo de los apellidos. Sí, gracias. Listo.
Bueno, entonces siguiente. Entonces ya tenemos ahí mi libro. Entonces, ¿qué pasa si mi libro es traducido y digamos que tiene 3 autores originalmente, como decía Laura? Entonces, tengo el apellido, el autor 1, el apellido, el autor 2 y el apellido, el autor 3, sin coma antes de la I, lo mismo, porque pues el último elemento de la enumeración, I, normal, sin coma. Año de publicación del libro que estoy utilizando, título de la publicación original, apellido del traductor, o sea, acá en esta referencia entre paréntesis voy a poner los datos pues de quien está traduciendo como si fuera el autor, apellido del traductor, inicial del traductor, tengo que decir explícitamente qué es el traductor, y el número de la edición, la editorial, la fecha original de publicación. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque es muy común que citemos libros traducidos cuando estamos, digamos, APA es un sistema que se utiliza en filosofía, que se utiliza en literatura, en muchas disciplinas, y en esas disciplinas, y bueno, en muchas otras, pero en esas disciplinas es muy común que yo esté citando clásicos y no necesariamente estoy usando, pues obviamente la edición original, ¿no? Entonces estoy usando pues traducciones, en fin. Entonces es importante dar los créditos a los traductores. Ahí en el Word está un segundo link para el libro traducido. No sé si sí. O es el siguiente. Sí, ahí hay uno. Entonces sí lo pueden poner o yo lo pongo acá de una vez. Creo que lo tengo. Sí. Entonces voy a ponerles el link, lo mismo, y ustedes van y construyen la cita de ese libro. A ver cómo les queda. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, entonces, esto en el texto, dentro del texto, ¿cómo quedaría? Yo no citaría los apellidos de los 3 autores del libro, sino solamente el del primero, más, coma, et al, punto, y la fecha de publicación, que es lo que les decía. Eso es una actualización. En APA 6 no funcionaba de esa manera. En APA 6 yo tenía que poner hasta 6 autores. Entonces, bueno, entonces en este caso es, ellas escogen ponerlo con guión, entonces lo respetamos, Gibson Graham, J.K., las iniciales, el apellido del segundo autor, inicial del segundo autor, y apellido del tercer autor, inicial del segundo autor. Acá estoy viendo que me falta una coma, discúlpenme, porque es que a veces el ojo se cansa mucho cuando está haciendo esto, pero bueno. Entonces, 2017, título del texto que estamos citando. Entonces, retomemos la economía, una guía ética para transformar nuestras comunidades, y los apellidos y los nombres de los traductores. En este caso, pero igual, en el ejemplo teníamos solo con uno, pero pues acá son 2. Entonces, Sánchez, W, y Flores, M, traducción, primera edición, la editorial, en este caso la editorial de La Javeriana, y se tiene que poner acá entre paréntesis, trabajo original publicado en 2013, ¿listo? Entonces, lo que les decía hace un ratico, entonces, ¿cómo se vería esta cita dentro del texto? No voy a nombrar los 3 autores, solo nombraría Gibson Graham, 2017, et al, punto 2017, no es necesario nombrar a los 3. ¿Qué pasaría si son 10 autores? Una pregunta un poco parecida a la que decían antes, entonces tengo que nombrarlos a todos en la lista de referencias, ¿sí? ¿Y qué pasaría si son 21 autores? No, en este caso tú estás citando el libro, Jonathan pregunta que si no se pone el libro, el título original, pero el libro que tú estás citando es el libro de la traducción, entonces pones el título, traducción.
¿Qué pasaría si son 21 autores? ¿Pongo los nombres de los 21 autores? No, no necesariamente. Lo pones 20 autores y puntos suspensivos. En APA 6 sucedía después de 6 autores, creo, que se ponían 6 autores y puntos suspensivos, ya independiente de si fueran 7, 8, 9, 10, 11, no. Ahora, esa es una de las actualizaciones, de hasta 20 autores debo nombrarlos a todos. Les puse un artículo de una de nuestras revistas que está en otro sistema de citación, porque normalmente, y esto es también para que ustedes, digamos, lo tengan en cuenta, cuando uno se mete en una revista universitaria, va a ver que las publicaciones de esas revistas tienen un cómo citar en las primeras páginas del artículo. Entonces, si ustedes se meten a una de nuestras revistas que está en APA, van a ver que la citación está, el cómo citar está en APA, entonces ahí ya lo tienen muy fácil. Entonces les puse uno que está en otro sistema de citación para que hagan el ejercicio. Ahí está el link en el chat, entonces lo abren y miran cómo quedaría ese artículo de revista. Entonces les voy a decir así cómo es. Entonces apellido, si el autor originalmente usa su apellido, dos apellidos con un guión, entonces los dos apellidos con un guión, coma, la inicial del nombre, la fecha de publicación del artículo, punto, discúlpenme otra vez, ahí no están los puntos, punto, título del artículo en rectas, punto, nombre de la revista en cursiva, coma, volumen de la revista en cursiva, coma, número de la revista, coma, el intervalo de páginas antecedido por pp. ¿Qué es importante? Bueno, entonces hay veces que uno dice, ay, pero ¿dónde está toda esa información en la revista? En nuestras revistas es muy claro, pero hay revistas en las que no es tan claro dónde está esa información. Entonces, o puede suceder también algunas revistas que no tienen número, o no tienen, bueno, que no tienen número. Entonces, se omite esa parte, se contrae la cita y ya, no hay problema. ¿Qué significa PP? Páginas, el intervalo de páginas. Esta pregunta, Catherine Lalinde. El DOI, ¿cómo es el tema con el DOI? Entonces, digamos que en este no tiene esa parte del porque en el ejemplo ya van a ver. No se pide, en la actualización se anula poner la palabra exacta, digamos, DOI, la sigla, pues DOI, 2 puntos, el número del DOI, ya no es necesario, se pone directamente la URL del DOI. ¿Sí? Que es cuando ustedes se paran ahí les debe salir. Entonces, se pone directamente la URL del DOI, sin poner DOI 2 puntos. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Y ustedes corroboran en su documento. Entonces, Aristizábal, coma, EB, coma, Gómez, coma, FJ, las iniciales, ¿no? García, 3 y 4, Guzmán. El año de publicación del artículo, el título del artículo en rectas, el nombre de la revista en cursivas, el volumen de la revista en cursivas, el número de la revista entre paréntesis y en rectas, y el intervalo de páginas. Toda esa información está ahí en el cabezote del artículo, ¿no? Y la URL de una, ¿listo? Que tiene a dónde lleva el artículo. ¿Listo? ¿Por qué se los pongo en verde? Porque la anterior, o sea, como está en el ejemplo, es si yo no tuviese mi URL o no tuviese el DOI, ¿sí? Otra actualización, Irene, gracias por recordármelo, es ya no usamos recuperado de, disponible en, ya anulado. Entonces, directamente la URL. ¿Listo? ¿Cómo parecería esta cita dentro del texto? Los leo en el chat. Una cosa súper importante es, algunos autores dicen, bueno, voy a poner la URL y pongo punto después de la URL. No se debe hacer eso porque pues ya cambia, ¿sí? Y entonces va a estar roto cuando yo vaya a intentar referirme allá. Y es importante porque los correctores de estilo
necesitan tener esos vínculos bien para poder verificar que las citaciones estén bien o construirlas en caso de que no estén. ¿Listo? La lista de referencias va justificada a la izquierda. La lista completa, no necesaria, justificada a la izquierda, justificada es hacia los dos márgenes, ¿no? Lo que dice APA, aconseja APA, es que sea con la primera línea, esté pegada al margen y las líneas después estén con sangría. Eso es en este momento se me olvida si eso es exactamente la sangría francesa, sí, sí, es eso, ¿sí? Pero va a variar una vez más de acuerdo a la revista. En nuestra revista sí está, pero en otras quizás no. Entonces, esos son el tipo de cosas que van modificando las publicaciones. Siguiente. Sí, los autores, los apellidos de los autores en orden alfabético en la lista de referencias. Ya ahorita tengo un ejemplo de la lista de referencias con estas referencias que hemos trabajado para volver ahí. Digamos que yo voy a citar una tesis, entonces lo mismo, ¿no? Título de la tesis en cursivas y es importante que dentro de los paréntesis cuadrados aparezca qué tipo de tesis es la que estoy citando. Entonces, si es una tesis de pregrado, de maestría, una tesis doctoral y al lado el nombre de la institución que otorga el título. ¿Listo? Nombre de la base de datos se refiere a, por ejemplo, el nombre del repositorio, ¿sí? Entonces tengo el apellido, las iniciales de los nombres, el año de publicación, el título de la tesis, es una tesis de maestría, Universidad Militar Nueva Granada, y repositorio institucional, UMNG, que es el título del repositorio de la universidad, y directamente, una vez más, el link. Entonces, no hay recuperado de. Irene Sofía pregunta, en APA 7 edición, ¿cuál es el margen del texto del documento? Y el espacio es doble. Dame un segundito y ya vuelvo sobre eso, aunque, pues, bueno, eso pues va a variar de acuerdo a quién te exija el texto. ¿Listo? Interlineado 2 y 1.27, márgenes de 1.27. ¿Listo? Bueno, siguiente. ¿Qué tipo de letra se usa? Alejandra, ya esta vez se ampliaron las fuentes, no me sé todas. Sé que es Arial, sé que es Calibri, sé que es Times y no recuerdo qué otra incluye, pero lo mismo, pueden, pues, Arial, Calibri, Times y no sé qué otra. Habría que mirar específicamente si quieren. Bueno, ¿cuál es otra gran actualización de APA 7? Que nos dice cómo citar este seminario de capacitación, cómo citar un tweet, cómo citar una imagen de Instagram o un post, ¿no? O, bueno, pues todas las redes sociales, ¿no? Entonces ya hay mucha información que circula en estas redes sociales y que pues puede contribuir, digamos, para nuestros trabajos. Entonces es importante, una vez más, dar los créditos y poder referenciar a la gente en esa dirección, o sea, que pues se pueda buscar en internet fácilmente. Entonces, seminario web, webinar o capacitación o como sea, nosotros, este seminario. Yo me llamo Paola Andrea Parada. Entonces, ¿cómo citaríamos este seminario? Si yo no tengo la URL a donde ir a buscar este seminario. No lo puedo citar como un seminario web o como un webinar, sino que tengo que citarlo como una comunicación personal, ¿sí? Es decir, es citar como si fuese una comunicación personal y las comunicaciones personales o entrevistas o documentos inéditos, etcétera, solo irían en el texto, no van en la lista de referencias. Entonces, en ese caso es Parada, P, 2020, comunicación personal. La fecha del seminario, hoy es 24 de febrero, ¿no? Entonces se pone la fecha. En toda comunicación personal es importante incluir fecha ahorita tenemos un ejemplo más adelante, incluir la fecha en la que sucede la entrevista, por ejemplo, o el seminario, si no tengo la URL donde buscarlo,
y los datos de la persona. Si es un inédito o alguien que no quiere dar su nombre, pues también entonces se puede poner participante 1 o entrevistado 1, en fin. Andrea Parada, 20, sistemas de citación APA, seminario web. Esto, como ustedes se dan cuenta, en los paréntesis cuadrados lo que va a estar es el tipo de fuente, ¿no? Que va a citar. Lo que ya les decía, si no se puede recuperar a través de URL, entonces hay que citarlo como una comunicación personal y no va en la lista de referencias. ¿Cómo cito un podcast? Entonces, lo mismo, el apellido y el autor del anfitrión del podcast, ¿sí? El año de publicación, el título del podcast, el tipo de fuente, que es en este caso un podcast, y una URL, ¿listo? Entonces ahí pues yo tomé un episodio de Radio Ambulante. Siguiente, como cito videos de YouTube ahora que quiero un material. Entonces, nombre del autor, en este caso es el usuario, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que a veces puede aparecer Paola Parada es mi nombre, ¿sí? El autor, pero de pronto mi nombre de usuario es, no sé, editora, @editora UMNG, digamos que es mi nombre de usuario. Entonces, ese nombre de usuario también debe aparecer registrado entre paréntesis cuadrados, el año, el día y el mes de la publicación que estoy citando, el nombre oficial del post. ¿Qué pasa? Es que este post no tiene nombre oficial. Bueno, pues usted puede adaptarlo de las primeras líneas o los videos de YouTube tienen nombre, a veces en Instagram también les ponen nombre, entonces bueno, va a depender, digamos, de la fuente que usted esté citando, pero como siempre, o sea, piensen siempre que no es el manual, no es una camisa de fuerza, como, ay, no, es que acá no pusimos exactamente X cosas. No, lo importante es que este modelo a sus lectores les sirva para ir a buscar las fuentes que usted está trayendo a colación, ¿sí? En esa medida, lo importante es que esté cierta información imprescindible. Las URLs son hoy en día, pues, lo imprescindible, ¿no? Entonces, acá yo tengo, bueno, entonces, el nombre oficial del post, el tipo de post, entonces, si es un tweet, si es Facebook, si es una foto en Instagram, en fin, la red social a la que pertenece, ¿sí? Y la URL. Entonces, yo en este caso voy a citar El Espectador, ¿sí? Entonces, El Espectador. Listo. Entonces, ¿cómo me queda mi lista de referencias? Mi lista de referencias acá, entonces, en PowerPoint me fue difícil poner la sangría francesa, pero pues entonces ustedes saben que si quieren, entonces ponen la sangría francesa. En este caso, yo voy a meter todo en orden alfabético. Entonces, primero voy a poner mi artículo, que lo citamos por allá como de terceras, pero entonces acá va de primeras, después va el libro que citamos, después el tweet, después el libro traducido, después el podcast, después el seminario web y por último la tesis, ¿sí? Según pues el orden alfabético. Lo que les digo, entonces insisto una vez más, en la lista de referencias solo va aquello que yo he citado en el texto, no la bibliografía, no el libro X que yo también leí, que hizo parte de mi investigación, pero pues no lo puedo poner en esta lista de referencias. ¿Listo? Y bueno, acá voy a ir con algunos casos particulares que siempre me preguntan y que uno a veces los tiene ahí, pero no sabe cómo abordarlos. En los pies de página también pueden ir estas referencias. Camilo, no, porque en los pies de página, cuando yo mando las referencias a los pies de página, estoy citando normalmente en otro sistema de citación que se llama Chicago Nota Pie. Y las referencias también tienen un formato diferente. En este caso, yo dentro del texto cito parentético, como ya lo vimos en toda la presentación, y tengo una lista de referencias hacia el final del texto. ¿Listo? Javier, respecto a la elaboración de las notas al pie, ¿de las traducciones o de qué? No, específicamente cuando se debe elaborar una nota al pie, si APA 7 permite nota al pie y cuál sería la estructura básica de la nota al pie para que precisamente no sea tan extensa y que no se salga del formato de APA 7. Es eso.
si quieres vuelvo sobre eso. Voy a terminar entonces acá, un segundito, si quieren van escribiendo sus preguntas o algo y ya volvemos sobre eso. Entonces, Perfecto. ¿cuáles casos particulares frecuentes uno se encuentra, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo un autor, y esto pasa mucho con el autor institucional, que alguien me preguntaba, ¿cómo manejo una cita de un autor institucional o de un documento institucional? El punto, una vez más en esos casos, es poner el autor, en este caso, digamos, yo estoy citando normativas de la universidad, entonces el autor es Universidad Militar Nueva Granada. Es muy importante cuando citamos autores institucionales no dejar las siglas y ya. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, para todos los de la comunidad universitaria es claro que UMNG es Universidad Militar Nueva Granada, pero de pronto para alguien externo no es tan claro. Entonces, las siglas siempre deben desglosar. Entonces, si yo quiero citar varias veces a la Universidad Militar en una normativa, por ejemplo, ¿sí? Y digamos que en este caso yo lo tengo con Ramírez, ¿sí? Entonces Ramírez tiene un libro, tiene 5 libros diferentes en el año 2000. ¿Cómo debería citarlos? A cada uno de esos libros debo asignarles un literal, A, B, C, D, etcétera. Entonces lo mismo, si es un autor institucional, entonces UMNG 2000 A, que es la primera que voy a citar, luego B, luego C, luego D. O sea, todos los voy a cada una de las referencias le voy a anexar al año de publicación un literal que la identifique. ¿Claro? ¿Qué pasa cuando un autor tiene publicaciones diferentes y yo quiero citarlas todas? ¿Sí? Entonces no voy a poner Ramírez 2001, coma Ramírez 2015, coma Ramírez 2020, no. Lo que hago es Ramírez y en un paréntesis pongo todos los años de publicación separados por punto y coma. Y ahí yo ya sé que estoy citando al mismo autor en distintas publicaciones. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hago una cita de cita? Siempre es necesario citar las citas de citas. Entonces yo estoy citando a Brigante textualmente en una cosa, ¿sí? Pero en realidad yo no consulté a Brigante, o sea, no tengo el libro de Brigante, sino que lo leí en un libro de Villaveses. Entonces, pongo Brigante y entre paréntesis hago explícito eso, cómo se citó en Villaveses y la referencia, cómo voy a construir esa referencia, es con la información del libro de Villaveses, que es el que yo consulté, efectivamente. ¿Listo? Entonces, siempre es importante decir cómo se citó en tal lado. Cita de fuentes con fechas importantes por reedición o traducción. Entonces, cuando yo estoy citando lo mismo, clásicos, ¿no? Entonces, digamos que Suárez, el libro que yo estoy citando de Suárez originalmente fue publicado en 1815, pero la edición que yo estoy citando es de 2020 y yo quiero que eso quede claro para mi lector. Entonces, lo pongo de esta manera, como está a la derecha. Entonces, Suárez, entre paréntesis, el año de publicación original / el año de publicación del libro que yo estoy consultando. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo que les decía ahorita, si estoy citando grupos focales, entrevistas o un webinar que no lo encuentro en internet, sino que pues lo escucha, o sea, fue una reunión o un live de Instagram incluso, ¿no? Entonces, comunicación personal, el autor del video, de la entrevista, si son participantes cuya identidad debe ser oculta, entonces entrevistado 1 o participante 1 o los seudónimos que escojamos, ¿cierto? Entonces ahí, y también en esos casos de los seudónimos debe haber una aclaración, ¿no? Y cuando estoy usando información de pacientes debe haber una aclaración de que yo tengo un consentimiento para usar esa información, ¿no? La fecha y el lugar, muy importante, entonces fecha, día, mes, año y lugar, Bogotá en este caso. ¿Qué pasa cuando tengo autores diferentes pero con apellidos iguales? Este es el único caso en el que dentro del texto puede salir una inicial. Entonces yo voy a citar a Petro, entonces G. Petro y A. Petro en ese caso, ¿sí? No puede ser que
haya dos autores distintos y los cite dentro del texto solamente con su apellido, sino que los debo citar con su inicial para que se diferencie quién dijo qué, de qué, y yo lo puedo ubicar en las referencias. ¿Listo? Entonces, bueno, estos son como los casos más especiales. Bueno, entonces el resumen de las actualizaciones. ¿Cuál es? No incluyo el lugar de publicación. Cuando hay 3 o más autores dentro del texto, el primero va con et al. Cuando hay un libro con 20 autores, se incluyen todos los autores, o un artículo, o lo que sea. Con 20 autores, se deben incluir todos. Cuando hay un libro con más de 20 autores, se incluyen ahí sí los puntos suspensivos. No se incluye DOI, se incluye la URL directamente y ya no se usa recuperado de, ni disponible en, ni nada. Y siempre que sea posible, es importante darle crédito al autor principal de aquel formato que yo esté citando. Entonces, si yo voy a citar una película, decir quién es el director. Si estoy citando una serie, quién es el productor ejecutivo. Si es un podcast, quién es el anfitrión. Si es un webinar, quién es el instructor. ¿Listo? Entonces, siempre dar crédito a las personas. Bueno, otras cosas importantes son pues todo el asunto de las redes sociales, que es lo que ya vimos, que tiene una forma, digamos, un poco genérica para hacerlo. Usar lenguaje inclusivo, evitar, y pues indicaciones para evitar sesgos de género. Y usar frases descriptivas en vez de etiquetas. ¿Qué significa exactamente eso? No, tratar de no usar frases como los pobres, bla, 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 sino las personas en situación de pobreza, bla, 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 bla. Usar rangos de edad exactos también es como otra de las indicaciones, es decir, por ejemplo, este estudio se llevó a cabo en personas mayores de 65 años. No, de 65 años, de entre 65 años y 75 años. Entonces, ser más específico en eso. Y bueno, pues para las cosas que ya les decía también, cosas que se mantienen de los formatos, hay alguna que otra inclusión de fuentes, pero digamos que estas son las actualizaciones más relevantes, digamos, para nosotros que estamos todo el tiempo trabajando con textos académicos y que estamos todo el tiempo escribiendo. Estas son ya las referencias y voy a ir sobre las preguntas que quedaron por acá. ¿Cuál es el sentido de la nota al pie? Si yo quiero, este es un consejo general, si yo quiero comentar sobre una referencia que estoy haciendo a X autor, quizás APA no es el formato idóneo para hacer eso. Por ejemplo, en historia es común que yo no solo cite la referencia a la que hago una alusión directa, sino que también recomiende ver X, Y, Z de autores. Entonces, en esos casos es preferible usar otros sistemas de citación que son un poco más especializados, como por ejemplo Chicago, nota al pie. En APA, las notas al pie deben restringirse sobre todo como a una que otra aclaración conceptual, no deben incluir sobre, pues, digamos, referencias, porque pues para eso ya tengo mi sistema parentético y al final las referencias. Sobre todo deben usarse como en casos muy puntuales para hacer una claridad conceptual, para, no sé, por ejemplo, una actualización de una información. A veces uno escribe y pues obviamente uno no puede estar 100% actualizado en lo que va saliendo, por ejemplo, si es una ley o algo así, entonces uno pues también puede hacer una que otra aclaración ahí a través de una nota al pie. Pero si tu intención es comentar las citas, referenciar y darle al lector más herramientas para investigar X tema, de pronto APA no es el sistema idóneo para hacerlo, sino Chicago notas al pie. En YouTube preguntan cómo citar y referenciar las normas jurídicas. No hay un formato único establecido porque todas las normas jurídicas, o bueno, todo el material jurídico es diferente, su publicación es diferente según el país. Entonces, por ejemplo, acá, acá tenemos los diarios oficiales, el magistrado ponente. ¿Qué cosas son importantes? Decir, que estoy citando, las leyes tienen nombres, entonces por más que sean largos, pues por incluir los nombres. Los autores de las leyes son, pues, digamos, las salas.
Entonces, bueno, hay distintas salas, por ejemplo, acá en Colombia. Poner siempre algo muy importante, si usted está confundido, confundida en cómo citar ese material jurídico, siempre tratar de incluir los links, si en caso de que sean autores sometiendo libros o artículos a alguna revista científica, porque pues los correctores también pueden encargarse un poco de colaborar en ese aspecto. Pero es muy importante siempre tener como los autores, las salas, los nombres de las leyes, los números. En Colombia es importante tener los magistrados ponentes, las URLs donde se pueden consultar. ¿A qué me refiero con lenguaje inclusivo? Por ejemplo, no decir los médicos y las enfermeras, sino el personal médico. ¿Cómo se hace para hacer el llamado? El llamado a pie. Bueno, en Word normalmente se le da al documento de Word, tú tienes una palabra y al final de la palabra, esto es importante en español, los llamados al pie van hacia el final de la palabra y antes de los signos de puntuación. En inglés a veces eso cambia, entonces se ponen después de los signos de puntuación. En español, entonces, y en Word, tú pones después de la palabra insertar y arriba te debe salir insertar, nota al pie, y ahí te va a salir en números o en símbolos o en literales, como sea que tú quieras programar para todo tu documento. Creo que con eso he terminado. Muchas gracias, pues espero que les haya sido útil y pues recuerden que para cualquier duda o algo, pues también pueden consultarnos directamente a la editorial. Paola, muchísimas gracias. Les recordamos que esta grabación va a quedar disponible tanto en el canal de YouTube como en nuestra página de Facebook. Igual los invitamos a que sigan conectados con la editorial por medio de editorial.neogranadina@unimilitar.edu.co. Preguntas directas también al correo edición@unimilitar.edu.co.